Amigos de Enlace, muy buenas noches a un programa más, continuando el ciclo Construyendo la Patria Grande. Y justamente hemos iniciado todo este proceso para analizar cada uno de los procesos de integración que Bolivia viene realizando y que es parte de lo que es miembro en cada uno de ellos. El día de hoy contamos con la presencia del jefe de la Unidad de Integración Subregional, el licenciado Eloy Mendoza. Es máster en Ciencias de Desarrollo, diplomado en Integración Andina, parte de la delegación de Bolivia para la Comisión y Consejo de Cancilleres en el Perú. Y el día de hoy estaremos, amigos de Enlace, Construyendo la Patria Grande, analizando la Comunidad Andina de Naciones, una comunidad de 45 años de vida. Pero antes de entrar ya en los detalles, voy a dar la bienvenida a Eloy Mendoza, al jefe de la unidad, y obviamente parte de lo que es el trabajo de Cancillería de la Academia Diplomática. Eloy, bienvenido a Enlace, bienvenido a Viayala Televisión y gracias por ser parte del ciclo Construyendo la Patria Grande. Muy buenas noches a todos los televidentes que siguen a Viayala. Nosotros estamos muy contentos de estar acá. Muchas gracias por la invitación y en la medida de las posibilidades estamos dispuestos a brindar toda la información necesaria sobre este proceso de integración. Hoy por hoy Bolivia, amigos de Enlace, está viviendo momentos coyunturales muy importantes. El hecho de que Bolivia sea parte de algunos procesos de integración a nivel regional es fundamental para Enlace, para Viayala, demostrar todo el trabajo que está realizando Bolivia y del camino que está realizando en cada uno de estos procesos. La Comunidad Andina de Naciones nace un 26 de mayo de 1969, que nace como parte del Pacto Andino mediante el Acuerdo de Cartagena. En 1996 se constituye ya como Comunidad Andina de Naciones. Consta de 4 países, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, con la característica de que en 1973 entra Venezuela, pero en el año 2006, por decisión propia, se retira de este proceso de integración. Países asociados, tenemos Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, que además son parte de lo que es el Mercosur. Sede de la Comunidad Andina de Naciones, Lima, Perú. Y dentro de las características que podemos denotar y que el día de hoy Eloy Mendoza nos va a detallar y explicar, es que el Sistema Andino de Integración, el SAI, es la estructura más organizacional, si vale el término, que tiene la Comunidad Andina de Naciones. Y creo, Eloy, para ya empezar en materia, un antecedente histórico que podemos ver es lo que fue en su momento la Confederación Perú-Boliviana, un primer antecedente, si vale el término, de lo que ha sido posteriormente la Comunidad Andina y de lo que se intentó en función de esos proyectos de aquel entonces, de la historia de Bolivia, de Perú, de los países que son fronterizos con nosotros y de lo que evidentemente la historia ha traído en cada uno de ellos. Pero el día de hoy nos metemos al análisis de la Comunidad Andina de Naciones, de estos 45 años de vida de la comunidad y que hoy tiene una característica muy importante porque Bolivia asume la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones. Antes de entrar en ese detalle, amigos de Enlace, conoceremos lo que es la Comunidad Andina de Naciones. Eloy Mendoza, creo que es fundamental realizar un estudio, una introducción de lo que es la Comunidad Andina y de las características que tiene como proceso de integración. La Comunidad Andina es uno de los organismos internacionales, uno de los más antiguos. Data ya desde 1969, ¿no? Este año ya cumplió 45 años la Comunidad Andina, ¿no? Y cuando hablamos de la Comunidad Andina, normalmente uno se refiere a la Secretaría General que tiene su sede en Lima, ¿no? Pero realmente la Comunidad Andina es mucho más grande de lo que parece, ¿no? Cuando hablamos de la Comunidad Andina y de su sistema de organización, estamos hablando del Sistema Andino de Integración, que está conformado por el Consejo Presidencial Andino, ¿no? Que está conformado por los presidentes de los 4 países miembros. Está conformado también por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y también por la Comisión de la Comunidad Andina, ¿no? En el caso del Consejo de Cancilleres y la Comisión de la Comunidad Andina,
tienen la facultad de emitir normas, es decir, aprueban normas de obligatorio cumplimiento para los 4 países, ¿no? También tenemos varios organismos como el Parlamento Andino, que tiene un carácter deliberativo, ¿no? Representa a los ciudadanos de la comunidad andina. Por otra parte, la Secretaría General, que es, digamos, la instancia técnica que apoya a los 4 países a poder implementar sus objetivos en el proceso de integración. También tenemos el sistema de solución de controversias, que es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ¿no? Entonces, el tribunal se encarga de resolver todas las diferencias que puedan existir, fundamentalmente en el ámbito comercial, entre los países de la CAN, ¿no? Por otra parte, también tenemos lo que antes fue la Corporación Andina de Fomento, que ahora es el Banco Latinoamericano de Desarrollo, ¿no? También el Fondo Latinoamericano de Reservas, más conocido como el FLAR, ¿no? Que apoya, digamos, cuando los países de la CAN tuvieran alguna crisis en su balanza de pagos. También la Universidad Andina Simón Bolívar, que tiene su sede en Sucre, ¿no? Y tiene también unas subsedes en los otros países miembros que están orientados más que todo a la formación académica, principalmente a nivel de posgrado, ¿no? Y algo importante que tenemos en la CAN a nivel de participación social son los consejos consultivos, ¿no? Que desde su inicio han sido impulsados por Bolivia, ¿no? Estamos hablando del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas, estamos hablando del Consejo Consultivo Empresarial, ¿no? Y del Consejo Consultivo Laboral. Es decir, estos instrumentos se crearon recientemente. Estos consejos ya han sido creados hace algunos años, sin embargo, ahora ya se están, a partir de esa creación, de esa generación, de esa institucionalidad, ya se está empezando a trabajar de una manera más activa para que estos sectores formen parte activa en la integración de la comunidad andina, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del Consejo Consultivo Empresarial, los empresarios de los 4 países de la comunidad andina entonces se reúnen y tienen las posibilidades de deliberar también en las instancias de aprobación de las normativas, ¿no? Algo importante también en el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas es que los representantes de los pueblos indígenas de los 4 países tienen la posibilidad de sentarse al lado de los ministros de comercio o de los cancilleres y de deliberar junto con ellos, ¿no? Es decir, tienen esa capacidad de tener voz en el ámbito de la integración. Entonces, es realmente importante la participación social que se le da en este foro de integración. Estamos hablando de un proceso de integración como la comunidad andina que tiene una historia ya de 45 años, pero en el último dato, hoy creo que es muy importante porque detectamos la presencia de la colectividad, en el caso de los movimientos indígenas, como tal, como parte de lo que es la comunidad andina. Eso quiere decir que rompemos con una estructura de élite, con una estructura tal vez como se lo veía o se daba a entender a los procesos de integración, con la participación sobre todo de la colectividad. Y estamos hablando de los movimientos indígenas como tales, ¿no? Exactamente, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del Consejo Consultivo Laboral, que está representado por los representantes de los trabajadores, por ejemplo, de los 4 países, donde se abre la posibilidad de que, en el caso de Bolivia, un representante de la COP pudiera sentarse igual al lado de los ministros de comercio y deliberar con ellos sobre temas que son de su interés, ¿no? También tenemos la Mesa del Pueblo Afrodescendiente, ¿no? Entonces, esta instancia consultiva está conformada por representantes afrodescendientes, así como también por representantes gubernamentales, ¿no? Donde tiene mucho más peso, digamos, para poder, digamos, tratar sus intereses también y proyectarlas a nivel subregional. ¿Por qué es importante, amigos de Enlace, este dato? Porque más allá de la estructura de legalidad que tiene un proceso de integración como la comunidad andina, estamos hablando de la legitimidad que posee al tener esta representación de movimientos sociales, de movimientos indígenas, campesinos, siendo en la comunidad andina parte de. ¿Cómo se proyecta hoy la comunidad andina? ¿De qué manera hoy por hoy entendemos los caminos que tiene y el futuro que va a tener la comunidad andina?
Bueno, la comunidad andina actualmente está en un proceso de reingeniería, por lo tanto, a lo largo de estos 45 años ha estado generando mucha normativa, ¿no? Y toda esta normativa ha estado, digamos, en función al contexto político y económico de su creación, ¿no? Sin embargo, estos contextos políticos, económicos, culturales en la actualidad han cambiado, ¿no? Ahora hablamos de la globalización, hablamos del surgimiento de otros foros de integración como la UNASUR. Entonces, la comunidad andina no puede estar al margen de ese contexto, por lo tanto, está haciendo una actualización de todos sus ámbitos de acción. Por lo tanto, la CAM pues sigue vigente, ¿no? Podríamos decir que se está reinventando en el tiempo la comunidad andina. Exactamente, ¿no? Entonces se está haciendo un trabajo muy intenso a partir de consensos, digamos, con los 4 países, es decir, no se necesita que los 4 países de la CAM piensen igual, ¿no? Es decir, ellos tienen visiones, digamos, tal vez con un enfoque mucho más comercial. De hecho, ya firmaron sus tratados de libre comercio con Estados Unidos, ¿no? Lo cual no limita, digamos, de que, a pesar de ello, nosotros como país también tengamos coincidencias con los países de la CAM. Por lo tanto, da para mucho y tiene muchas proyecciones, digamos, a futuro, tanto en el ámbito comercial como en el ámbito político y social. En esta noche, amigos de Enlace, estamos analizando a la Comunidad Andina de Naciones en sus 45 años de vida, en el trabajo que va realizando, en por qué Bolivia es parte de este proceso de integración y la importancia que tiene para el continente, para la región y obviamente para Bolivia. Justamente en el siguiente bloque analizaremos conjuntamente con Eloy Mendoza los beneficios de la Comunidad Andina de Naciones para Bolivia. Estamos en Enlace, construyendo la patria grande. Nos vamos a ir un corte y al retorno seguimos en el ciclo de procesos de integración. Esta es mi tierra, esta es mi casa. El lema de la comunidad andina. 45 años de vida de este proceso de integración y empezamos este bloque, amigos de Enlace, justamente nombrando un lema que caracteriza a la comunidad andina y que es parte de esta estructura, de esta misión, de la visión y de su filosofía como tal. Estamos con Eloy Mendoza, jefe de la Unidad de Integración Subregional y experto en el tema de comunidad andina. Eloy, nos quedamos en la estructura de la comunidad andina del anterior bloque y ahora es fundamental entrar a los beneficios de la comunidad andina para Bolivia. Creo que nos podemos enfocar en 3 aspectos muy importantes: el tema comercial, el tema evidentemente político y creo que el fundamental es el tema social. En temas económicos y sobre todo comerciales, la libre circulación de mercancías ha sido un factor, creo, muy importante desde el año 2003 para Bolivia y para Perú, para Ecuador, para Colombia, porque estamos llegando acá a la teoría del arancel cero, de cómo no se cobra impuestos por este tránsito que se tiene de productos, de mercancías justamente, y que creo es un gran beneficio para Bolivia y evidentemente para lo que es el diálogo y la interconexión, sobre todo a nivel de los países que existen. Bueno, sí, de hecho, digamos, a pesar de las dificultades, digamos, con los temas de la crisis y todo ello, la comunidad andina ha tenido un impulso fuerte en el ámbito del comercio, ¿no? Principalmente sobre la base de los productos no tradicionales, ¿no? Entonces, desde su creación estamos hablando de la conformación de una zona de libre comercio, es decir, que se han liberado los aranceles para los 4 países en un 100%, ¿no? ¿Qué implica esto? Que nuestros productores, nuestros exportadores pueden exportar libremente con arancel cero a cualquiera de los países miembros de la comunidad andina, ¿no? Es decir, a Colombia, ya sea a Perú o Ecuador, ¿no? Por otra parte, algunos datos, digamos así, en el tiempo. Desde su creación, el comercio en la comunidad andina ha crecido 200 veces, ¿no? Estamos hablando que en su creación, por ejemplo, había un comercio incipiente, digamos así, que estaba alrededor de los $80 millones, ¿no?
con lo que en la actualidad al 2013, por ejemplo, ya estamos hablando de un comercio comunitario de alrededor de 10.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, tiene un crecimiento importante y sostenido a lo largo del tiempo, ¿no? Y por otra parte, un detalle también es que la mayor parte del comercio al interior de la comunidad andina está conformada por las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces es un detalle muy importante, ¿no? Alrededor de 9.000 empresas a nivel de la CAN son las que generan el comercio fundamentalmente intracomunitario, ¿no? En la actualidad, Bolivia, por ejemplo, en su comercio con los países de la comunidad andina, tenemos un superávit comercial, ¿no? Estamos hablando de un comercio de 800 millones de dólares más o menos al año, ¿no? Esto es un dato de 2013. Por lo tanto, podemos decir que a diferencia de otros foros de integración, donde podemos ver por ejemplo, el comercio es superior. Sin embargo, la diferencia es en términos cualitativos, ¿no? Cuando hablamos del Mercosur, por ejemplo, estamos hablando de exportaciones de productos tradicionales, ¿no? Es decir, de gas, etcétera. En cambio, en la comunidad andina estamos hablando de productos con valor agregado, ¿no? Estamos hablando de productos derivados de soya, aceites, ¿no? Hay por ejemplo, habas, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando de productos con valor agregado que hace la diferencia cualitativa, digamos, con relación al comercio que se tiene con otros foros de integración. Incluso lo he comparado con otros elementos de nuestro Estado, el porcentaje que se tiene de exportación de estos productos con valor agregado es el más importante que llevamos al mundo entero, si vale el término, ¿no? Y ahí el dato fundamental que lo has explicado es el tema de la comunidad andina, ¿no? De qué manera nosotros exportamos en mayor cantidad porcentual comparado no solo con otros procesos de integración, sino en general a nivel de las exportaciones en temas comerciales. Entonces ahí lo que estamos denotando es el valor comercial a nivel de exportación que tiene hoy por hoy la comunidad andina. Sí, exactamente, ¿no? Hay, digamos, cierto privilegio para que se puedan facilitar las exportaciones principalmente de las MIPYMES, ¿no? En este caso, y de hecho, a raíz del proceso de reingeniería es uno de los temas prioritarios donde el apoyo, digamos, a las MIPYMES no solamente va a ser en el ámbito, digamos, de políticos, sino van a haber recursos también para que se puedan apoyar a las MIPYMES a que puedan exportar, ¿no? Se está hablando de la internacionalización de las pymes, ¿no? Entonces ese es uno de los objetivos también en los cuales estará trabajando la comunidad andina en los próximos años. Eloy, Enlace cree que todo proceso de integración tiene evidentemente dos connotaciones importantes, la comercial, la económica y la política. En algún proceso de integración es más profundo uno que el otro, ¿no? Pero creemos que en todo proceso de integración, como en toda actividad humana, siempre existe el factor político. En este caso, ¿cómo juega el rol político dentro de la comunidad andina? Bueno, el rol político, al menos nosotros lo vemos que está muy ligado también al tema social, ¿no? Cuando hablamos de participación social, ¿no? Hace un momento hablábamos, por ejemplo, de la conformación de los consejos consultivos, de las mesas del pueblo afrodescendiente, entre otros. También podemos hablar de temas migratorios, por ejemplo, ¿no? A nivel de la CAN. Actualmente se está trabajando en un documento que se va a constituir en un estatuto andino migratorio, ¿no? Donde se van a definir claramente el respeto de los derechos de los migrantes andinos, ¿no? De los ciudadanos andinos. En este caso también se está trabajando fuertemente en el tema laboral también, ¿no? Es decir, estamos hablando de seguridad social, ¿no? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, se han aprobado normativas, hay varias decisiones que están ligadas con este tema. Por ejemplo, en el Ecuador ya se aprobó, digamos, esto es como un avance, de que si un ciudadano peruano, colombiano o boliviano se va a vivir al Ecuador y necesita trabajar, tiene las posibilidades de acceder a su seguro social, ¿no? Como si fuera un nacional ecuatoriano, ¿no? Entonces ese es un gran avance, por ejemplo, en el ámbito migratorio.
Por lo tanto, se está trabajando fuertemente en ese tema, ¿no? Y otro elemento creo importante, Eloy, es el tema del tránsito de las mismas personas. Ya un boliviano tranquilamente solo con su carnet puede ir a Perú, a Colombia y Ecuador. Exactamente, uno puede tomar su carnet y puede viajar libremente, llegar hasta Colombia, regresar sin ningún problema, ¿no? Y algo importante también es la protección consular, ¿no? Esto ya va más allá de la comunidad andina, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ciudadanía andina, no es solamente hablar de un tema de identidad, ¿no? Estamos hablando más allá de la identidad, donde, por ejemplo, se estaría aplicando ya la protección consular. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si un boliviano viaja a un país donde Bolivia no tiene ninguna representación diplomática, ¿no? Estamos hablando de un país africano, por ejemplo, y resulta que hay un consulado colombiano, ¿no? Pero no hay boliviano. Entonces, este boliviano, al tener algún problema, puede acudir, digamos, para pedir ayuda a este consulado ecuatoriano, solamente con su pasaporte, donde ustedes vemos en el pasaporte dice también Comunidad Andina. Entonces, con la presentación de su pasaporte, él en calidad, este boliviano también en calidad de ciudadano andino, puede acceder a ese tipo de colaboración en caso de que el país no tenga, digamos, una representación diplomática en ese país, ¿no? Entonces, son avances importantes en temas migratorios, ¿no? Y sobre todo ahí creo que marcamos la idea más clara de lo que es integración, porque la protección consular es una de las protecciones más fuertes, eficaces y reales que todo ciudadano necesita cuando está fuera, sobre todo de su país. Y qué mejor si existe obviamente este mecanismo de integración ya a nivel de esta protección justamente consular, porque es un beneficio muy grande que nos trae la comunidad andina. Eloy, dentro de estos procesos de análisis, ¿qué es lo que más profundamente va a dejar o ha dejado la comunidad andina en el ámbito social para Bolivia específicamente? Para Bolivia estamos hablando, por ejemplo, de el gran problema que tenemos como país. Estamos rodeados de fronteras, ¿no? Bolivia es toda frontera, no tenemos acceso a la costa, ¿no? Por lo tanto, nuestros grandes problemas se van situando en las zonas fronterizas, ¿no? Entonces, uno de los enfoques que ha tenido la comunidad andina ha sido, digamos, cierta priorización de las zonas de integración fronteriza, ¿no? En el caso de Bolivia tenemos frontera con el Perú, una extensa frontera con el Perú. Por lo tanto, se han implementado proyectos muy importantes en estas zonas de integración fronteriza, ¿no? Con el apoyo de AECID y de la Unión Europea se han implementado proyectos con alrededor de 10 millones de euros, ¿no? Muchos de ellos ya están concluyendo y otros están por empezar, ¿no? Estamos hablando del proyecto SESCAN, ¿no? De cohesión económica y social, y el otro proyecto de integración participativa, más conocida como IMPANDES, ¿no? Por otra parte, también está trabajando uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, que es el Organismo Andino de Salud, ¿no? Entonces tenemos varios programas en las fronteras fundamentalmente que están tratando el problema del dengue, por ejemplo, la prevención de embarazos en adolescentes, y la protección a personas con discapacidad, ¿no? Entonces, tal vez en las ciudades no sentimos mucho, digamos, de estos logros que se tienen en el ámbito social, pero sí en las zonas fronterizas que tienen, digamos, cierta prioridad. Ahí es donde se ha estado trabajando bastante y se han estado, digamos, canalizando recursos para poder fortalecer estas zonas fronterizas. Amigos de Enlace, en esta noche Eloy Mendoza nos acaba de dar un dato muy importante, el beneficio para Bolivia a nivel de fronteras que tiene la comunidad andina y que evidentemente no lo notaremos en las ciudades, pero lo que es el gran beneficio para el tema sobre todo de la relación con otros países y las problemáticas en el área de salud, social y económica que tiene cada una de nuestras fronteras. Estamos en Enlace, construyendo la patria grande, y volvemos en un abrir y cerrar de ojos. Amigos de Enlace, en esta noche analizando a la comunidad andina, 45 años de vida de este proceso de integración, y hoy por hoy que Bolivia es
asume, en este caso, la presidencia pro tempore de este proceso de integración. Algunos datos que son muy importantes para seguir conociendo a la comunidad andina. Posee la Corte Andina de Justicia con sede en Quito y el famoso Parlamento Andino con sede en Bogotá. Justamente nosotros los bolivianos acabamos de elegir representantes supraestatales, que alguno de ellos irá justamente a esta representación del Parlamento Andino en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Eloy, nos metemos al análisis de estos 45 años de vida de la comunidad andina, pero sobre todo del beneficio de la presidencia pro tempore de Bolivia, pero tal vez sobre todo el reto que tiene, porque la comunidad andina ha sido evidentemente muy criticada, ha habido momentos tal vez de quiebre que ha tenido la comunidad andina en décadas pasadas sobre todo, y que en su momento se dudó la consecución de este proceso de integración o se pensó incluso en la desintegración. Hoy por hoy Bolivia tiene un reto muy importante, muy difícil, de fortalecer cada vez paso a paso lo que es este proceso de integración. Y uno de los elementos fundamentales que Bolivia está diseñando y está planteando es la llamada reingeniería del sistema andino de integración, establecida en la decisión 792. ¿Cómo constituimos este parámetro para Bolivia y para el reto de ser parte de esta presidencia pro tempore? Bueno, en el 14 de octubre de este año, Bolivia asume la presidencia pro tempore, ¿no? en ocasión del Consejo de Cancilleres, ¿no? Entonces, a partir de esa fecha, Bolivia se va a hacer cargo del impulso de todos los temas que han quedado pendientes a nivel de la CAN, ¿no? Entonces, es un momento histórico para nosotros, en la medida en que estamos iniciando ya la implementación del proceso de reingeniería de la comunidad andina, ¿no? Entonces, la gran tarea que tiene Bolivia ahora es impulsar este proceso de reingeniería y su implementación, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste este proceso de reingeniería? Este proceso ya se ha iniciado ya hace algunos años, a raíz de los sucesivos mandatos presidenciales, y el más importante fue el 8 de noviembre de 2011, donde los presidentes ya mandataron el inicio de este proceso de reingeniería, ¿no? Entonces pasó por un proceso de análisis, participaron en este análisis la CEPAL, también la Fundación Getulio Vargas, que tiene bastante experiencia en el ámbito institucional. Por lo tanto, estas dos instituciones presentaron varias propuestas de lo que sería la nueva comunidad andina, ¿no? Es decir, en sus ámbitos de acción y en su ámbito institucional, ¿no? Han reportado, digamos, insumos importantes, para lo cual los países miembros fueron los actores, digamos, de este proceso de reingeniería, ¿no? Entonces se llegó a un consenso donde se van a impulsar los temas que son de interés de los 4 países, ¿no? Por lo tanto, se han definido 5 líneas estratégicas en las cuales la comunidad andina va a estar trabajando en los próximos años, ¿no? Estamos hablando de la reestructuración del sistema andino de integración, es decir, se va a implementar una adecuación a los nuevos retos y realidades del contexto internacional, ¿no? Estamos hablando también como segunda línea estratégica los aspectos sociales de la integración, ¿no? Estamos hablando de la integración social, ¿no? ¿En qué consiste esto? En promover la identidad andina y también promover los derechos de los migrantes andinos, que ya hablábamos hace un momento, ¿no? Entonces, estos son temas prioritarios ahora para la comunidad andina, en los que se van a trabajar en los próximos tiempos, ¿no? Como tercera línea estratégica tenemos la profundización de la integración comercial, ¿no? Es realmente importante no solamente para Bolivia, sino para los 4 países que coincidimos en apoyar de manera prioritaria a las MIPYMES, ¿no? A las pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, estamos hablando de los objetivos de incrementar el comercio al interior de la comunidad andina, así como también extracomunitaria. También estamos hablando de las exportaciones con valor agregado, en lo que vamos a estar trabajando muy fuertemente, el transporte internacional, la promoción comercial también, ¿no? La cuarta línea estratégica de este proceso de reingeniería surge a raíz
de las grandes potencialidades que tienen los países y fundamentalmente Bolivia en temas energéticos, ¿no? Si bien en años pasados existía alguna normativa, digamos, para temas de interconexión o intercambio energético a nivel de la CAN, sin embargo, por temas políticos no se ha estado impulsando en la medida de lo necesario. Por lo tanto, a raíz de este proceso de reingeniería, los 4 países han coincidido en todas estas potencialidades. Por lo tanto, es un lineamiento estratégico importante, ¿no? Bolivia, por ejemplo, tiene gran potencialidad en el tema energético, ¿no? Estamos hablando de energía eléctrica, se están haciendo ya las negociaciones con la Argentina para vender energía eléctrica. Entonces, en la misma medida se van a trabajar con estudios importantes para que a nivel de la CAN tengamos toda la interconexión eléctrica y también más adelante como país nosotros podamos tal vez, digamos, ofrecer energía eléctrica a los países de la subregión, ¿no? En este punto, Eloy, estamos hablando de un salto a la modernidad, de un salto a la coyuntura que estamos viviendo y evidentemente a la situación actual que tenemos como país y evidentemente como región. Esto quiere decir que se está actualizando, ¿no? Y de alguna forma la comunidad andina está tratando de vivir el momento que hoy tenemos en el tema, como has mencionado, de la energía, ¿no? Exactamente, ¿no? Y la última línea estratégica es la convergencia, ¿no? Si bien podemos revisar el Acuerdo de Cartagena, uno de los objetivos importantes es que apunta a la integración latinoamericana, ¿no? Entonces, por lo tanto, la comunidad andina y el proceso de reingeniería no puede estar al margen de esos objetivos que han sido planteados ya desde el Acuerdo de Cartagena, ¿no? Por lo tanto, se está buscando el proceso de convergencia a través de la interacción con otros foros de integración, ¿no? Estamos hablando del Mercosur, de UNASUR, posiblemente del ALBA-TCP, ¿no? Donde la comunidad andina, por ejemplo, veía muchos temas, ¿no? Entonces, en algunos casos existe duplicidad de esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de prevención de desastres, la comunidad andina se reúne un día, pasa una semana, hay una reunión del mismo tema en el marco de UNASUR, ¿no? Y muchas veces son las mismas personas que se reúnen en este otro foro de integración. Por lo tanto, se está buscando a raíz de este proceso de convergencia de que todos los temas sean vistos en los foros de integración según su especialidad, ¿no? Por lo tanto, la comunidad andina antes veía alrededor de 90 temas, ¿no? Sin embargo, ahora se va a dedicar solamente a estos 5 temas y el compromiso, digamos, de impulsar nosotros también como presidencia pro tempore es realmente que la comunidad andina empiece a generar resultados que vayan en beneficio de la población en estos 5 temas, ¿no? Realmente es muy importante, amigos de Enlace, el análisis que estamos realizando de la comunidad andina, de estos 45 años de vida de este proceso de integración, porque no solo el hecho de que Bolivia sea parte, sino, nos acaba de explicar Eloy Mendoza, de los grandes beneficios que tiene para nuestro país, sobre todo en temas comerciales, en temas migratorios, en temas consulares incluso, y evidentemente en lo que es el nivel de exportaciones con valor agregado que nuestro país va realizando con los vecinos y obviamente con los países miembros de esta comunidad andina. Uno de los debates, Eloy, que creo que es necesario que lo aclaremos, que lo enfoquemos, es, llegado a su momento, se decía, ¿no?, que el pertenecer al Mercosur iba a ser el fin de nuestra presencia en la comunidad andina. ¿Cómo podemos analizar este aspecto que ha sido muy debatible y que evidentemente ha traído muchos pros y contras en el análisis? Ha sido un tema que ha sido muy debatido, ¿no? Sin embargo, a lo que hemos podido ver a nivel interno, Bolivia siempre ha tenido una posición clara con este tema, ¿no? En ningún momento Bolivia pensó en su salida de la comunidad andina para luego pertenecer al Mercosur, ¿no? De hecho, el Mercosur invitó a Bolivia a formar parte de este foro de integración, ¿no? Por otra parte, el Mercosur pues se constituye en un foro de integración, digamos, casi natural al cual Bolivia debería pertenecer, ¿no? El 80% de nuestras fronteras son con países del Mercosur, ¿no?
y también la mayoría de nuestros compatriotas migrantes viven en el Mercosur, en países del Mercosur, ¿no? Por lo tanto, esto apunta a que, por ejemplo, en el ámbito migratorio, Bolivia antes solamente tenía voz en el foro del Mercosur, ¿no? En cambio ahora va a tener voto, entonces lo cual significa mejores posibilidades de negociación, no solamente en el ámbito comercial, sino también en el ámbito social, para que Bolivia tenga una mejor posición de negociación al pertenecer a este foro de integración, ¿no? Por lo tanto, como país, Bolivia es pues un país integracionista, ¿no? Y entonces, y debo recalcar que en ningún momento se pensó que Bolivia pueda dejar la CAM para pertenecer al Mercosur. Y creo que ese aspecto, amigos de Enlace, es fundamental, porque acá explicamos que Bolivia, con ese criterio, con esa línea política, esa conceptualización desde la diplomacia de los pueblos de ser un país integracionista y de que evidentemente no íbamos a salir de la comunidad andina, sino el de continuar con este proceso de unir a la región, de unir al continente y de que el beneficio no solo sea para Bolivia, sino obviamente para toda la colectividad de nuestro continente. Estamos en Enlace, estamos construyendo la Patria Grande en este segundo programa, en compañía de Eloy Mendoza, jefe de la Unidad de Integración Subregional, y evaluando, analizando y entendiendo a la comunidad andina y su beneficio sobre todo para Bolivia. Nos vamos a ir un corte y al regreso ya las conclusiones, las reflexiones finales, veremos cómo llega la comunidad andina para el común de cada uno de nosotros como micro exportadores, de qué forma beneficia a cada uno de nosotros y evidentemente la resolución del gran beneficio para todo este proceso de integración llamado Comunidad Andina. Estamos en el ciclo Construyendo la Patria Grande. Nos vamos a ir un corte, no se despegue de Enlace de Aviala Televisión. Amigos de Enlace, en esta noche analizando la comunidad andina y llegamos ya a las conclusiones finales para entender, creo yo, Eloy, que la comunidad andina es la base del desarrollo integral. En su conceptualización, en su filosofía como tal, se planteó justamente esta idea y creo que lo ha conseguido. Creo que la comunidad andina ha tenido momentos difíciles, hemos analizado algunos de ellos, pero sobre todo grandes beneficios para la región. ¿Cómo podemos concluir todo el proceso de la comunidad andina de estos 45 años de vida de este proceso de integración? Bueno, ya para concluir, la comunidad andina en la actualidad está trabajando muy duro en lo que es la implementación del proceso de reingeniería, ¿no? Donde se han actualizado todos los ámbitos de acción en los cuales va a trabajar la comunidad andina en los próximos años, así como también en el ámbito institucional, ¿no? Algo que vale la pena destacar a nivel de la comunidad andina es el carácter supranacional que tiene la CAN, ¿no? Es, digamos, el único foro de integración que tiene este carácter supranacional en Latinoamérica, ¿no? Es algo parecido al que tiene la Unión Europea, ¿no? ¿Qué significa la supranacionalidad? Implica que la aprobación de las normativas a través del Consejo de Cancilleres y de los ministros de Comercio en la Comisión. Por ejemplo, si hoy hubiera una reunión a nivel de ministros de comercio, se aprueba una normativa sobre comercio, ¿no? Por lo tanto, al día siguiente se publica en la Gaceta del Acuerdo de Cartagena, inmediatamente es de obligatorio cumplimiento en los 4 países miembros, ¿no? Y inclusive por encima de sus leyes nacionales, ¿no? Entonces, obviamente no es directamente que va a ir a contradecir a las leyes nacionales, ¿no? Hay un trabajo previo, ¿no?, de consultas al interior de los países a través de las entidades competentes, donde se analiza y se vela, digamos, para que no haya esa contradicción, ¿no? Pero sobre todo se elimina una barrera política, porque justamente la ratificación en cada uno de los países podría no solo ser complicada, sino durar mucho tiempo, ¿no? La inestabilidad muchas veces de algunos de nuestros países latinoamericanos marca justamente esa característica. Con este detalle, Eloy, estamos salvando una gran barrera y con un gran beneficio para nuestros países.
Exactamente, ¿no? Cuando hablamos de supranacionalidad estamos hablando de cesión de soberanía, ¿no? Por lo tanto, la implementación de estas normativas son muy rápidas, ¿no? Por ejemplo, hace 2 años hubo un problema con minería ilegal que tuvo Colombia, ¿no? Entonces, Colombia y Perú, estaban intentando hacer, digamos, las negociaciones internamente con los países, ¿no? Sin embargo, se reunieron a nivel de la Comisión y Cancilleres, se aprobó la normativa y ya era vigente al día siguiente, ¿no? Entonces, fue mucho más rápido, donde no hay la necesidad de que estas normativas pasen por aprobación de los congresos, ¿no? Por lo tanto, cuando se habla de supranacionalidad, ya se está hablando de un estadio superior, digamos, de integración, algo parecido a lo que tiene la Unión Europea, ¿no? ¿Qué viene de acá a futuro? ¿Qué viene de acá a futuro para la comunidad andina en el tema sobre todo de Bolivia? ¿Cómo se va a encarar sobre todo esta presidencia pro tempore? ¿Cuál es el camino, la visión que desde Cancillería sobre todo se ha tomado para este momento importante? Lo has mencionado, creo, muy bien, histórico para Bolivia. Bueno, en el caso de Bolivia va a impulsar no solamente los temas que son de interés para nuestro país, sino todos los temas que han sido acordados y consensuados por los 4 países, ¿no? Estamos hablando de interconexión eléctrica, temas migratorios, reestructuración del sistema andino de integración, convergencia, ¿no? Entonces, estos temas se constituyen en las líneas estratégicas en las cuales Bolivia va a estar impulsando fuertemente, no solamente en el proceso de implementación de la reingeniería, sino mucho más adelante, ¿no? Entonces, Bolivia también tiene una posición fuerte en la aplicación del concepto de la diplomacia de los pueblos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diplomacia de los pueblos, estamos hablando de una apertura hacia las sociedades que se puedan integrar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de integración en el marco de la diplomacia de los pueblos, no estamos hablando que sea una integración solamente de los gobiernos, ¿no? Por lo tanto, nosotros cuando participamos en las reuniones no vamos, digamos, solamente en representación del ministerio, ¿no? Es decir, la integración no es pues para los funcionarios públicos, la integración es para la gente, ¿no? Y en la medida en que la población pueda sentir los beneficios de estos procesos de integración, entonces amerita pues continuar en estos procesos de integración. Justamente en ese sentido, Eloy, ¿cuál es el beneficio que creen ustedes como Cancillería va a llegar de manera muy directa, hablando justamente con cada uno de nuestros televidentes, para la comunidad andina de ser parte, pero que llegue justamente para el pueblo? ¿Cómo va a llegar de manera muy concreta? Bueno, inicialmente en el ámbito de la participación social, ¿no? Habíamos hablado de los consejos consultivos, donde los movimientos sociales, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, empresarios, y representantes de los trabajadores puedan participar y ser activos, digamos, en este proceso de integración, ¿no? Por otra parte, en el ámbito comercial también esa priorización, digamos, de apoyar de mejor manera a lo que es las MIPYMES, entonces eso pues puede traer beneficios importantes para nuestros exportadores, ¿no? No solamente los grandes exportadores o los medianos, sino los pequeños, ¿no? Entonces tenemos el mercado abierto, ¿no? Los 4 países sumamos alrededor de 100 millones de habitantes, por lo tanto es pues un mercado importante al cual podemos exportar con arancel cero, ¿no? Por lo tanto hay un mundo de oportunidades que está abierto ya en la actualidad. Lo único que faltaría, digamos, es generar internamente y ver nuestras capacidades productivas para poder aprovechar, digamos, este foro de integración que ya está, digamos, a disposición no solamente de los gobiernos, sino en el enfoque de diplomacia de los pueblos también está al servicio de la población. Ya para ir terminando todo este análisis, Eloy, ¿cómo se llegará al desarrollo integral? ¿De qué manera has descrito muchos mecanismos, muchas formas justamente, pero desde una percepción de Bolivia, ¿cómo encaminaremos el desarrollo integral? Bueno, el desarrollo integral, digamos, rompe con esa percepción clásica, digamos, muy economicista, ¿no? De que, por ejemplo, hay muchos
que son partidarios, digamos, de esta corriente, que solamente evalúan a un proceso de integración en la medida en que tenga buenos negocios, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos impulsando otro tipo de integración, ¿no? El comercio, si bien es muy importante para el país, sin embargo, no se constituye en un fin, ¿no? Sino en un medio para que la población pueda mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Entonces, más o menos, ese es el enfoque con el que se está trabajando, y ese es hemos hablado, por ejemplo, del concepto de integración integral, ¿no? Entonces, ahí estamos integrando, ¿no? Si vale la redundancia, otros aspectos que también son importantes, como la participación social. Yo lo denominaría, Eloy, una integración estructural, porque abarca justamente cada uno de los elementos que le interesa a cada una también de nuestras sociedades. Amigos de Enlace, en esta noche hemos hecho un análisis, un recorrido primero histórico, luego desde los parámetros constitutivos y evidentemente desde la estructura misma de la comunidad andina en estos ya 45 años de vida de este proceso de integración, que comenzó en ese ya atrás, 26 de mayo de 1969, y que hoy por hoy, año 2014, tiene su validez y sobre todo tiene su vigencia y su importancia para cada uno de los bolivianos. Eloy, haciendo ya una despedida del programa y obviamente de este compartir de este momento que hemos tenido, ¿cómo podemos concluir, a manera también de despedirnos de nuestra teleaudiencia, de lo que ha sido la comunidad andina y de la visión tuya y de Cancillería? No me queda más que agradecer por la invitación. Este espacio realmente es muy importante, donde la población puede acceder a la información que muchas veces no se conoce, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos una información, digamos, muy parcial del trabajo que se está desarrollando. Sin embargo, este tipo de mecanismos donde se socializa a la población en su conjunto de estos procesos de integración, radica la importancia para que la población también pueda enterarse de los trabajos que se están haciendo y fundamentalmente de las oportunidades que significan los espacios de integración. No estamos hablando solamente de la CAN, sino de otros foros de integración como el Mercosur, el ALBA-TCP, la UNASUR, la CELAC, entre otros, ¿no? Entonces, la población pues empieza a despertar y puede ver un conjunto de oportunidades a las cuales puede acceder, ¿no? Y como país y como gobierno, nosotros estamos impulsando a que la población pueda participar y puedan ser también actores de la integración. Eloy Mendoza, jefe de unidad de integración subregional. Te agradezco, Eloy, por haber sido parte de Construyendo la Patria Grande, por sumarse a este proyecto, a este ciclo de Enlace, de Aviala, de Cancillería, de la Academia Diplomática de nuestro Estado plurinacional, porque juntos estamos edificando, justamente el término lo dice, construyendo la Patria Grande, esa Patria Grande que ya lo soñó Simón Bolívar en su momento y que hoy por hoy, desde el año 2006, sobre todo, estamos consolidando paso a paso con retos muy importantes. El día de hoy hemos tenido la presencia del jefe de la Unidad de Integración Subregional, analizando en el primer capítulo la Comunidad Andina de Naciones y sobre todo entendiendo que este proceso de integración es muy beneficioso para Bolivia, que Bolivia no se va a retirar de la comunidad andina y que al contrario vamos a seguir en ese criterio integracionista de ser parte de otros procesos de integración de manera plena, pero no descuidando los que ya históricamente son parte también de nuestra memoria como país y evidentemente de lo que hacemos en estos procesos de integración. Amigos de Enlace, estamos en este ciclo construyendo la Patria Grande, analizando cada uno de los procesos de integración. Eloy nos ha dado ya el adelanto de lo que va a ir viniendo paulatinamente, porque analizaremos cada uno de los procesos de integración que son tremendamente válidos e importantes para nuestro país. Y este capítulo no termina acá, nos veremos en el siguiente, en lo que vendría a ser la continuación de la comunidad andina, con otros invitados, con otros actores que serán parte también de este ciclo y que seguiremos construyendo la Patria Grande. Soy Carlos Santalla, he tenido el gusto de compartir con ustedes y de evidentemente tener el camino de los procesos de integración. Esto fue Enlace, Construyendo la Patria Grande.